¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo de parte de todo este equipo de trabajo, de parte de quienes habla aún desde casa, intentando traerles un contenido no solamente que le ayude a reinsertarse en la normalidad, sino más bien a insertarse en la cotidianidad. Nosotros hoy tenemos para ustedes consejos importantes para que cuando usted vuelva a su trabajo, cuando usted se reintegra a sus actividades poco a poco y paulatinamente y con mucha precaución, pues lo haga de una manera que proteja su salud y la de sus seres queridos. El doctor Frank Madera estará hablando con nosotros sobre el uso correcto de las mascarillas y sobre todo cómo elegir la mascarilla apropiada. Muchas veces nosotros entendemos que estamos siendo protegidos y realmente no estamos siendo protegidos. Así que tenemos esto para todos ustedes y nuestro queridísimo amigo Daniel Pong estará hablando con nosotros sobre un aspecto que tiene mucho que ver con esta situación de salud, esta crisis, esta pandemia, pero sobre todo cómo nos afecta a nosotros como país políticamente. Aquí algo de lo que viene en Adelina. Vea hoy en Adelina. El tema de la pandemia se ha politizado. El tema de la pandemia incluso ha degradado el discurso político en medio de esta tragedia que afecta al pueblo dominicano. La capacidad que tenga cada sociedad para levantarse y asumir los retos que plantea la pandemia será el recurso más ponderable para poder garantizar el éxito de la mitigación. Es que las propuestas electorales son de tan baja calidad que no entusiasman al electorado. Como pueden ver, el contenido está bueno. Algunas personas han tomado muy en serio este asunto de que debemos protegernos, de que debemos estar bien. Queremos compartir con ustedes un pequeño spot que nos envió nuestra queridísima amiga Tania Santamaría de cómo ellos están haciendo para reintegrarse a su cotidianidad laboral y sobre todo cómo van a proteger a sus clientes. Así que vamos a ver este pequeño spot y luego vamos a pasar con el doctor Madera. Adelante, señor director. Felicidades, Tania, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese lindísimo spot. La verdad que qué bueno, qué profesional eres, definitivamente. Estaremos por allá arreglando algo de esto. Bueno, ¿y sabe usted el tipo de mascarilla que debe usar? ¿Sabe usted cómo debe comprarla? No deje que le engañen, no deje que le den gato por liebre. Para esto tenemos este pequeño segmento que preparó con mucho cariño para todos nosotros el doctor Frank Madera. Adelante, Frank. Saludos, Adelina, gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Hoy vamos a hablar de mascarillas, tipo de mascarillas. Yo entiendo que hay mucha confusión en la sociedad de cuáles están bien protegidos, cuáles funcionan, cuáles no, y vamos a tratar de aclarar eso hoy. Primero, hay tres tipos de mascarillas: las quirúrgicas, las higiénicas o de barrera y las filtrantes, o lo que se llaman EPI, equipo de protección individual. Empecemos con las quirúrgicas. Las quirúrgicas son las que más común vemos por ahí, la azul, que usan los médicos en cirugía. De esa también hay tres tipos. Está la quirúrgica en sí, que es impermeable. Como se usan en cirugía, no permiten que sangre o fluidos del cuerpo
penetre en la cara del doctor, del cirujano. Están las médicas, que son de 3 capas, y están las otras también de barreras, que voy a hablar más adelante. Las mascarillas quirúrgicas, las médicas o las quirúrgicas en sí, de 3 capas, nos protegen a nosotros de quedar infectados, pero también protegen a los demás. Si nosotros estamos infectados, tosemos, estornudamos, no lo infectamos a las otras personas, porque la mascarilla capta los fluidos, ya sea de la tos o del estornudo. Se recomiendan claramente las quirúrgicas de 3 capas, son muy buenas. Ahora bien, hay otro tipo de mascarilla que se está utilizando mucho y mucha gente la usa, y hasta la venden como quirúrgicas de 3 capas y no lo son, que es la que le llamamos de barrera o higiénicas. Ese tipo de mascarilla no protege al usuario muy bien de si se puede infectar. Ahora bien, sí protege más a las demás personas, porque es una barrera que capta cuando uno habla, cuando uno estornuda, cuando uno tose, se queda adentro. Ese es recomendable para frenar la propagación del virus a más personas, para el que esté infectado. Ahora bien, no te protege a ti como individuo, porque no tiene las certificaciones de tipo de mascarilla ni están probadas. Y hay un video por ahí en las redes sociales que se ve con una mascarilla de esa de barrera higiénica, que prenden una vela y la soplan, la apagan, o sea, el aire pasa y entra. Las quirúrgicas de 3 capas, tú puedes tratar de soplar una vela y no vas a poder. Las mejores mascarillas son las EPI o la de filtrante, que son la N95, 8210, 8220, 8260, etc. Esas sí están hechas para proteger al individuo de no infectarse de otra persona externa, pero también si el individuo está infectado, no contamina a los demás. Este tipo de mascarilla es la mejor. Claro, son mucho más caras y no todo el mundo la puede comprar. Así que si no puedes comprarte una N95, 8210, 8220, 8260, la quirúrgica de 3 capas hace el trabajo. Ahora bien, con el asunto de las mascarillas es importante asegurarse que estén certificadas. Hay 2 organizaciones internacionales que las certifican, que son la FDA de Estados Unidos y la de la Unión Europea. Ellos certifican que estas mascarillas cumplen con los requisitos para lo que se hicieron. Si usted va a comprar una mascarilla, asegúrese de que sean certificadas por estas organizaciones, porque esto le da a usted seguridad de que realmente están protegidos. Y todo el que compra mascarillas en grandes cantidades a las fábricas, las mandan con todas sus certificaciones. Y ellos deben sacarle copia a eso y enseñárselo a ustedes, que son certificadas, que cumplen con los requisitos. Ahora bien, ya para terminar, se están quitando muchos países, incluyendo el de nosotros, ya se está aflojando un poco eso de la cuarentena. Eso no quiere decir que el virus se fue. Eso no quiere decir que ya acabamos con la pandemia. Eso lo que quiere decir que podemos volver a integrarnos a la sociedad y a la economía. Recomiendo que en este momento de vivir con el coronavirus, porque vamos a tener que aprender a vivir con él, debemos de mantener distanciamiento físico, todas las normas y las recomendaciones que ya nos dio la salud pública aquí en el país. Lavarse las manos, usar guantes, usar protección para los ojos si es necesario. Protegerse porque el virus está ahí todavía. Hasta que no aparezca una vacuna, el virus va a estar entre nosotros. Hay que mantener la distancia, lavarse las manos y ser muy consciente y usar sentido común para no infectarse. Hasta que aparezca una vacuna y después ya es otra historia.
Muchas gracias de nuevo, Adelina, por invitarme a tu programa. Que pases buen día y que Dios te bendiga. Muchísimas gracias al doctor Frank Madera por compartir sus conocimientos con nosotros. Ustedes aplicarlos en casita como nosotros también lo estamos haciendo. Y si no tiene que andar mucho en la calle, pues trate por lo menos de no hacerlo durante estos días. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, no sin antes darle un pequeño saludo a Natalia Reyes desde Lawrence, que nos está siguiendo. Natalia estuvo hablando conmigo. Ustedes saben que nosotros aquí en República Dominicana próximamente celebraremos el Día de las Madres. Algunos allá en los Estados Unidos están celebrando quizás con nosotros al unísono. Entonces ella nos hace una propuesta lindísima de prendas, de joyas que podemos comprar a un precio increíble. Hay algunas de las imágenes de lo que Natalia tiene para ofrecerles. Usted simplemente pues accede a su página de Instagram y yo creo que me voy a quedar con ese bellísimo collar que está ahí de pedrería. Me encanta el larimar. Muchísimas gracias, Natalia, por tu solidaridad en escribirnos, en seguirnos. Le mandamos un besote bien grande. Le mandamos un besote bien grande a toda esa diáspora dominicana. Lo vamos a lograr, estaremos bien, le queremos mucho. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y no se pierdan lo que viene a continuación. Daniel Paul, siempre con comentarios que a muchos quizás no les gustan, pero realmente hay que oírlos. Así que vamos a la pausa comercial y regresamos con Daniel. Ya regresamos con Adelina. Print Express, la más alta tecnología en impresión. Promociona tu empresa o regala de forma personalizada con nuestros artículos de óptima calidad y diseños de alto impacto. Ofrecemos los servicios de ploteo, impresiones, planos, cortes y grabados láser para todas tus necesidades. No tenemos un mínimo de productos para trabajar. Ahorra tiempo y dinero con la mejor calidad al mejor precio. Print Express, visítanos en Trabajo en el área de emergencia, vemos gente con el COVID, tenemos niños afectados, hay jóvenes afectados y hay adultos. ¿Qué me dijo una persona? Hasta que esto no me toque a mí alguien directamente, yo no creo en eso. Y entonces, ¿qué tú me dices a mí? Que estoy bregando con ellos día a día. Tenemos que tener conciencia y que si yo no pongo de mi parte, esta pandemia se va a extender mucho más. Quédate en tu casa. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Estamos de vuelta con Adelina. Agradecemos su sintonía, recordándoles que si se perdió algo de nuestro programa, entonces en nuestras redes de YouTube, redes sociales, pueden ver los enlaces para seguir o volver a ver las entrevistas que les han gustado. Ya de inmediato tenemos ahí sentadito en su casa a Daniel, que estará conversando con nosotros cosas muy interesantes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí disfrutando de este contacto virtual a distancia, pero siempre disfrutando de tu presencia. Bueno, tú como que te me habías cuarentenado de verdad. Mira, yo digo que la gente a veces habla de que nos estamos reintegrando a la normalidad. Yo diría que no, que nos estamos integrando a la covidianidad, porque la verdad es que la vida ha cambiado.
hemos tenido que asumir, mira, nosotros mismos aquí, mira, ya se me cayó todo. Señora, me voy de pantalla, no me den mente que eso es así. Que mucho he hecho, yo relajo, que le digo a los chicos que realmente ya pues quizás no lo necesito, porque mira, yo soy luminotécnica, todo eso y mucho más, y hasta puse ahora mi logo ahí atrás, que no se ve muy bien, pero está mejor que nada. No, se ve muy bien, muy bonito, muy bonito. Yo creo que se ve como elegante. Pero ¿qué te digo? La verdad que cuántas cosas. Pero vamos a lo que nos concierne para poder hacer un programa educativo, sobre todo, que edifique a la comunidad y que también nos mantenga un poco al tanto de qué está pasando en otros ámbitos influenciados por el COVID-19, pero no necesariamente de salud, sino en este caso de política. Mira, tenemos unas elecciones en un mes y algo. Adelina, y económico. Yo no quiero hablar de eso porque la olla cuando uno la proclama se pone más vacía. No, pero está bien, vamos a hablar de lo económico también. Pero vamos a empezar por eso, porque mira, en un mes y algo tenemos unas elecciones presidenciales aquí en el país. Dime, háblame de eso. Bueno, sí, la posposición de las elecciones que debieron haberse celebrado recién esta semana, pues producto del impacto de la crisis del coronavirus, en que los dominicanos todavía estamos en la etapa de ascenso hacia la meseta. ¿Qué quiere decir la meseta, Adelina? Quiere decir cuando el índice de contagio se estabiliza en una cifra específica, quizás con unas pequeñas diferencias entre día y día, es una clara señal de que de inmediato, en las próximas semanas, empezará el descenso del nivel de contagio. Hay muchas personas que consideran que la tasa de fallecidos es el indicador que se toma en cuenta para poder establecer cuándo la pandemia está controlada. Y no es así, porque los fallecidos son el resultado de contagios anteriores, de 3 semanas, 1 mes, 2 meses atrás. Lo que se utiliza como referente es la tasa de contagio. Cuando la tasa de contagios se estabiliza durante varios días, por lo menos durante 10 días, quiere decir que ya se está tomando el control de la expansión del patógeno. En este caso estamos hablando del COVID-19. República Dominicana todavía se encuentra en una situación de inestabilidad. Tenemos picos hacia arriba, luego desciende un poco, pero 3 días vuelve y tenemos otro pico. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un momento donde todavía el contagio no ha podido ser mitigado. ¿Y qué quiere decir mitigado? Pues quiere decir que usted ya tiene un control de los principales focos de contagio y está logrando disminuir la expansión del virus. República Dominicana ha iniciado esta primera etapa de reinserción, de vuelta a la normalidad, que le llamamos covialidad, me parece. Covialidad. Ya hasta me aprendí la palabra. Eso está como es otorrinolaringólogo. Sí. Que uno dura muchísimo practicándola. Por lo visto, en nuestro país, producto de factores culturales, socioeconómicos y toda otra serie de elementos a tomar en cuenta, por lo visto la meseta no va a ser alcanzada de manera muy rápida. Parece que faltarán por lo menos 1 mes o 1 mes y medio para que esa meseta logre alcanzarse y estabilizar lo que podríamos decir la transmisión, o sea, el control sobre la transmisión del virus. Estamos hablando entonces de que hay un gran peligro, un peligro real
de que se incremente o que aparezca un pico de contagio, entonces, debido a la falta quizás de formación psicológica en ese sentido que tenemos como dominicanos, ¿no? De mantener ese distanciamiento social y armar esas elecciones en tan poco tiempo. Entonces eso como que te asusta, ¿no? Claro, es preocupante por una situación, y es que la cultura del dominicano es una cultura de mucha alegría, de darle poco carácter a las situaciones, aún en los momentos más difíciles. No nos parecemos a los orientales, tampoco nos parecemos a los europeos, somos definitivamente caribeños y como tales asumimos las situaciones que se nos presentan. Y vamos a esperar que este acercamiento a la normalización de las actividades sociales y económicas no pueda o no tenga como consecuencia una cantidad de picos repetidos que sí podrían ser una mala señal, sobre todo con miras al proceso electoral del próximo 5 de junio. En ese sentido, te quiero preguntar qué piensas de cómo ha influenciado todo esto que ha pasado tan inesperado, no necesariamente en la intención del voto electoral, pero sí en el porcentaje del padrón electoral que efectivamente va a ir a ejercer el sufragio en esas condiciones. O sea, que tú piensas que va a pasar, o sea, la gente va a ir a votar. Indiscutiblemente que esa es la gran incógnita a despejar. Sobre todo porque el padrón electoral tiene un componente etario en términos de edad de personas mayores a los 50 años. Todos sabemos que las personas mayores a los 50 años, algunos dicen a los 60, yo prefiero decir a los 50, componen una franja muy importante de la composición del padrón electoral. Eso es uno de los graves problemas. Los jóvenes entre 0 a 32 años son la mayoría, pero no es despreciable la cantidad de personas que se encuentran en ese rango etario, la franja etaria de mayores de 50 años. Sobre todo en la que en ese segmento está catalogada entre 60 años y más. Y esto indiscutiblemente puede impactar de manera significativa la votación. Yo he hecho algunos ejercicios estadísticos y me causa cierta preocupación el hecho de que, a final de cuentas, en una situación donde se prevé que no habrá elección presidencial en primera vuelta, lo cual implicaría una segunda vuelta para el día, si mal no recuerdo, 26 de julio. Esa primera vuelta es posible que no llegue a un 40% de las personas que están inscritas y por tanto aptas para votar en el padrón electoral. ¿Y eso qué significaría entonces? Porque eso quizás no es beneficioso, o cambia, o altera los resultados que hemos tenido en el 16 de mayo, en el caso de que se hubiesen realizado en el que estaba pautado, 16, 17. Sí. Lo primero, Adelina, es que en primera vuelta esto dificulta y aleja aún más la posibilidad de que se pueda elegir al presidente y el vicepresidente en primera vuelta. Eso es uno de los aspectos. El segundo aspecto que tendría es que siempre en las segundas vueltas posiblemente el nivel de la votación baja. ¿Por qué? Porque muchos partidos que ya quedan eliminados de la contienda electoral y sus seguidores, al no estar presente en ese proceso,
el liderazgo al que ellos corresponden, pues no van a votar. Entonces, de ser así, en República Dominicana, y como en la segunda vuelta, la victoria se obtiene por mayoría simple, o sea, el que más votos saque de los dos partidos que quedaron en primero y segundo lugar en la primera vuelta, es posible que la presidencia de la República podría ser electa por un 20% de las personas aptas para votar que se encuentran en el padrón electoral, tanto aquí como en el extranjero. Bueno, a mí me parece que ese es un tema que tenemos que tocar profundamente, precisamente porque tenemos una audiencia amplia, la diáspora nos preocupa. Además, esto es significativo en el sentido del porcentaje de votación que representa la diáspora dominicana. También me preocupa un poco el hecho de la legitimidad que tuviera entonces un gobierno elegido por un porcentaje realmente que dista mucho de lo que se quiere. Vamos entonces a tocar el tema del voto en el exterior, luego de esta pequeña pausa comercial, ¿te parece? Ok, pues nos vamos a una pequeñita pausa y volvemos de inmediato. Ustedes en Nueva York, en Lawrence, en Boston, en Miami, en Orlando, en Tampa, en todos los lugares que nos siguen, quédense pendientes, que tenemos cosas importantes que hablar con todos ustedes. Volvemos en breve. Ya regresamos con Adelina. Print Express, la más alta tecnología en impresión. Promociona tu empresa o regala de forma personalizada con nuestros artículos de óptima calidad y diseños de alto impacto. Ofrecemos los servicios de ploteo, impresiones, planos, cortes y grabados láser para todas tus necesidades. No tenemos un mínimo de productos para trabajar. Ahorra tiempo y dinero con la mejor calidad al mejor precio. Print Express. Visítanos en Los dominicanos nos levantamos con las siguientes precauciones. Las mascarillas son obligatorias. El toque de queda de lunes a sábado de 7 de la noche a 5 de la mañana y domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana. El metro, teleférico y OMSA operarán de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El transporte público operará por debajo de su capacidad para garantizar el distanciamiento. Personas con síntomas de gripe o fiebre deben consultar a su médico. Personas mayores de 60 años, VIH positivo, con insuficiencia renal, tuberculosis o cáncer se quedan en casa. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir con nosotros. Ahí tenemos a Daniel ya tocando el tema que nos concierne mucho a todos nosotros, el tema del voto en el exterior y qué es lo que está pasando con eso, porque realmente los mismos Estados Unidos han hablado de que no hay problema en que se ejerza el sufragio. Si la gente está saliendo a trabajar, si la gente está saliendo a hacer todo con sus precauciones del lugar, que probablemente van a tener más precauciones que nosotros, ¿por qué entonces esa predisposición a que no haya un voto en el exterior? No, lo que sucede está que en inicios, por el Departamento de Estado, hubo una mala señal cuando el Partido Demócrata, que está en este momento inmerso en un proceso de primarias, realizó, me parece que fue en Settler, el proceso de primarias, y en ese proceso se contagiaron unas 36 personas. Usted sabe cómo son los norteamericanos. Ellos rastrearon todas las personas que habían sido confirmadas y todas coincidían, 36 personas que habían estado participando en la celebración o en el proceso de primarias del Partido Demócrata en sí. En ese momento, el Departamento de Estado, porque el coronavirus es un tema de seguridad nacional para todos los gobiernos del mundo, decidió que iban a quedar suspendidas el resto de las primarias demócratas pendientes por realizar. Bueno, eso trajo un debate.
los demócratas apelaron sobre todo a consecuencia de un pronunciamiento que hicieron las autoridades de la ciudad de Nueva York, apelaron a un tribunal porque se le había impedido que programaran sus elecciones en el estado, en la ciudad de Nueva York, y ese tribunal emitió un fallo favorable al Partido Demócrata. Aquello fue toda una controversia porque se llegó a comentar que como el presidente Trump posiblemente es el candidato republicano, él estaba con eso torpedeando el desarrollo del proceso demócrata para retardarlo y él poder ganar territorio. Porque lo que pasa está que aquí se han presentado toda una serie de teorías que no explican por qué las elecciones dominicanas estuvieron a punto de ser suspendidas en la ciudad de Nueva York. ¿Qué porcentaje más o menos aportaría el voto de la diáspora a X partido? Porque recuerdo que, bueno, año pasado estuvimos haciendo ciertas encuestas y todo eso, como tenemos nuestros intereses allá. Incluso incluimos los nuevos cedulados en el padrón y daba un porcentaje bastante relevante. Entonces, sí. No sé, ¿tú tienes ese dato? Sí. Mira, dominicanos en el exterior viven 2.2 millones de dominicanos. Óigase bien, 2 puntos. Pero en el padrón solo están inscritos unas 660,000 personas a nivel global. Estamos hablando de New York, estamos hablando de España, estamos hablando de Italia, en todos los países donde encontramos pequeñas colonias de dominicanos, incluyendo a Chile, por ejemplo, que ha ido incrementando la presencia de dominicanos. En Estados Unidos, tengo entendido que vive el 64% de ese padrón. Estamos hablando que estamos por cerca de unos 380,000 dominicanos. Ahora, ¿cuál ha sido la historia de abstención de los dominicanos residentes en los Estados Unidos? La historia nos dice que más de la mitad de esos dominicanos no votan. Al contrario, desde el 2004, cuando se implementó el voto del dominicano en el exterior, a las elecciones del 2016, la cantidad de dominicanos que votan cada vez es menor en función con el crecimiento del padrón. En el primer padrón de dominicanos en el exterior, solo habían 35,000 personas inscritas. El padrón fue creciendo, pero no así la cantidad de sufragios ejercidos en el exterior. La mayoría de los lugares donde viven los dominicanos que sobrepasan en términos de votación a Nueva York, o sea, a los Estados Unidos, España e Italia, son los dominicanos que viven en las islas del Caribe. El nivel de votación sobrepasa el 60%, pero son muy pocos. La cifra es muy poco significativa. Ahora, donde está el principal bolsón de dominicanos, donde está la colonia más robusta, es en los Estados Unidos y sobre todo en la ciudad de Nueva York, de dominicanos inscritos en el padrón. Y una plaza que generalmente sí vota y que también ha manifestado siempre su intención del voto a un partido específico. Entonces ahí, no sé si, ahí estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando del derecho que tienen los dominicanos a ejercer el sufragio, pero aparte de eso, que sí, es realmente un 6%, quizás vamos a ser conservadores. Eso en el caso que estamos viviendo ahora puede marcar una diferencia muy palpable en el resultado de las elecciones. ¿A quién le conviene que no se vote en el exterior, Daniel? Mira, el padrón de la diáspora
es un padrón del 7% del padrón de todos los dominicanos. Estamos hablando del 7%. Si de ese 7% vota menos del 50%, como ha sido habitual en los últimos años, es posible que la votación quede por cerca de, sin hablar del impacto del COVID-19. Ojo, no estoy hablando en el modelo de que puede ser impactado por el COVID-19. Estoy hablando por un modelo lineal, proyectado en función de los niveles de abstención históricos que se han tenido. Entonces, si de ese 7%, en términos universales del padrón en el exterior, vota menos de la mitad, estamos hablando que podría ser el voto, en términos totales, podría ser de un 3.2%. Perdón, de un 3.2% del padrón universal de dominicanos. Entonces, indiscutiblemente que con el elemento sustancial que constituye la ciudad de Nueva York, en términos proyectados, estaríamos hablando aproximadamente, si votan todos los dominicanos que residen en Nueva York, Miami, etcétera, estaríamos hablando de unos 150.000, 156.000 dominicanos, que habría que distribuirlo entre la ciudad de Nueva York, Miami, California, todo lo que es el territorio norteamericano. Eso es mucho, eso es mucho. Mira, yo creo que es interesante que analicemos esos escenarios de primera vuelta, de si alguien se puede ir en primera vuelta, ¿qué pasaría? Entonces, en el caso de que se dé una segunda vuelta, vamos a dejar ese tema entonces para el próximo bloque, ¿te parece? De acuerdo. Ok, bueno, pues vámonos entonces a un pequeño break comercial. Entendemos que estamos aportando y recordándoles que en este caso, siempre tratando de ser dominicanos, simplemente, siempre buscando el bien de esta nación, que es la que amamos y la que vamos a defender hasta que podamos, hasta que las fuerzas nos den. Vamos a pausita y volvemos con Daniel Poe. Ya regresamos con Adelina. Print Express, la más alta tecnología en impresión. Promociona tu empresa o regala de forma personalizada con nuestros artículos de óptima calidad y diseños de alto impacto. Ofrecemos los servicios de ploteo, impresiones, planos, cortes y grabados láser para todas tus necesidades. No tenemos un mínimo de productos para trabajar. Ahorra tiempo y dinero con la mejor calidad al mejor precio. Print Express. Visítanos en Las mascarillas para salir de casa son obligatorias. Recomendamos que te laves las manos con agua y jabón o solución desinfectante antes de colocártela y para retirártela. Toma la mascarilla por los sujetadores y colócalos alrededor de cada oreja, ajustando los bordes al rostro. Respira para ver si el aire se escapa alrededor de la mascarilla. Si se escapa, está mal colocada. El aire debe salir ligeramente a través de ella. Las mascarillas de tela deben lavarse constantemente. Las N95 y quirúrgicas deben ser descartadas si tienen humedad o suciedad. Si eres vulnerable o con COVID-19, evita su reuso. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir con nosotros, qué bueno que están ahí y esperamos que también todas esas personas que nos están recibiendo a través de Señal Caribe, de Dominican View, Super Canal 33, Señal de Vida, todos en Estados Unidos estén recibiendo este aporte, te lo estamos haciendo de corazón y con mucho cariño. Daniel Poe, siempre un amigo querido, siempre una persona capacitada para poder hacer estos análisis que estamos haciendo. Daniel, yo estoy casi, yo tengo miedo, yo me soñé el otro día hasta con una cuarta vuelta. El escenario realmente en un sentido cambió. Yo quiero tocarte el tema en ese sentido, si es real, que hay un cambio palpable, un cambio que sea significativo en ese sentido,
realmente se ha politizado de una manera u otra este asunto de esta gran tragedia, esta gran crisis humanitaria que estamos enfrentando. Bueno, doña Adelina, en República Dominicana se politizan hasta los partidos de béisbol. Imagínense lo que puede significar en términos de oportunidades políticas para muchos, sobre todo para tratar de descalificar a las actuales autoridades y utilizar esto como un rebote hacia el partido del gobierno y su candidato. Indiscutiblemente que el tema de la pandemia se ha politizado, el tema de la pandemia incluso ha degradado el discurso político en medio de esta tragedia que afecta al pueblo dominicano, sobre todo a ese pueblo llano que cuenta con pocos recursos, a ese pueblo que por las condiciones en que vive, de exclusión, de hacinamiento, se convierten inmediatamente, aún sin ser personas ancianas de avanzada edad, se convierten en un grupo de muy alto riesgo, porque hay que decir que las condiciones de vida determinan los niveles de riesgo en esta pandemia. Cuando tenemos, por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo llena de barrios marginados, donde viven los excluidos, los que muchas veces tienen que compartir espacios habitacionales de menos de 30 metros para toda una familia y cuyas viviendas tampoco están edificadas con la seguridad y la posibilidad de aislarse de los demás vecinos. Indiscutiblemente que la pandemia se ha constituido en la gran amenaza que puede poner patas arriba a la sociedad dominicana y que nos puede impactar no tan solo en términos de contagio, sino que nos puede impactar en términos de deceso, porque nosotros conocemos todos los factores que tenemos en contra. Primero, un sistema de salud con poca fortaleza, poco robusto. Y si esta pandemia fue capaz de poner en aprieto sistemas de salud como el alemán, como el de España, como el francés, como el inglés, ¿qué no será el sistema de salud que se mueve coyunturalmente en las crestas de las olas en países como los nuestros? América Latina, ya se ha pronosticado, será una de las zonas del mundo más golpeadas por el coronavirus, producto de la debilidad institucional, de la exclusión, de la desigualdad y de la falta de haber asumido, salvo algunos países como Costa Rica, sistemas de salud fuertes, sistemas de salud con nivel y criterio de previsión y prevención, y sobre todo por un tema también que nos compete a todos, es el tema ciudadano, la receptividad que encuentran las autoridades en la ciudadanía para poder asumir el proceso de mitigación, porque la pandemia no se detendrá hasta tanto se encuentre una vacuna definitiva. Vamos a cohabitar, y por lo visto, bastante tiempo con la pandemia. Y la capacidad que tenga cada sociedad para levantarse y asumir los retos que plantea la pandemia será el recurso más ponderable para poder garantizar el éxito de la mitigación. Bueno, pero en este caso no solamente le compete a las autoridades, y las autoridades son las que ejercen y lo ejercen de manera muy pública, ¿no? Entonces eso crea quizás una ventaja. Bueno,
Eso definitivamente para las autoridades no es ninguna ventaja, porque si la pandemia llega a generalizarse tanto que desborda el sistema de salud, como sucedió en España, como sucedió en Italia, cuando hubo determinados momentos que había que decidir a quién se le quitaba un respirador o a quién se le habilitaba o se le facilitaba un respirador para salvarle la vida entre un anciano y una persona joven. Ahí tienes un punto de vista diferente al que muchos han expresado y es un punto bueno. Ahora bien, entonces, muchos entendían con un triunfalismo quizás basado, no sé, en todos los estudios que habían hecho, etcétera, de que realmente pues iba a haber solamente una primera vuelta. ¿Cómo tú ves el escenario jugando al pitonizo, aunque eso no existe, esa palabra en masculino no existe? Mira, yo veo poca posibilidad de que pueda haber una elección presidencial en primera vuelta. Veo muy poco la posibilidad. Y eso no tan solo va a depender, óyete bien, eso no va a depender de la cantidad de votantes, sino de lo poco atractiva que es la oferta electoral. Es lamentable ver cómo los candidatos hoy en día han fundamentado sus estrategias, primero, en restarle, y esto va para la oposición, credibilidad al gobierno. Eso fue el primer peldaño de la estrategia de la oposición. Sobre todo, desautorizar al gobierno en un momento en que el gobierno debe ser el centro de atención, porque es quien tiene el timón y las informaciones suficientes para dirigir las medidas que ayuden a mitigar la pandemia. Y lo segundo es que las propuestas electorales son de tan baja calidad que no entusiasman al electorado. Una pregunta que te voy a hacer en ese sentido es, en el caso de que haya una segunda vuelta, que lo que probablemente pueda pasar debido a todas las condiciones, luego tendríamos esa segunda vuelta, creo que es en 16 días, ¿no? O sea, un tiempo muy corto. Me parece que 21 días después de la primera vuelta. Imagínate, o sea, eso es un tiempo corto. Tres semanas calentadas. Para un buen dominicano, me encanta utilizar todos los refranes y todo lo que nosotros decimos, amarrar la chiva. Fíjate, no es lo mismo amarrar la chiva para cruzar el río con una yola que cuando usted tiene un transatlántico para ofrecer. Entonces, esas alianzas que se pudieran dar en busca de buscar una ventaja ya o una victoria, ¿en qué se basarían? ¿En la propuesta de gobierno de los partidos y de los candidatos? Bueno, ojalá fueran las propuestas de gobierno, porque ahí sí yo le encuentro realmente contenido a las alianzas. Hoy en día vemos gente haciendo alianzas que hace 6 meses se estaban descalificando. No entiendo. O sea, ¿qué ha cambiado para usted hacer una alianza? ¿Qué es lo que usted busca en esa alianza? Nutrirse de una cuota de poder. Pues, y la gente se está dando cuenta de eso, y la mayoría de los dominicanos se sienten indignados con eso. Me viene a la mente como esta expresión, es un transfugismo moral. Es como que yo estoy tan abanderado de este lado y realmente, y al otro día cambio de opinión completamente y me creo un discurso como que no se sabe que el cuento de Caperucita se acabó. Bueno. Mira, o cambió, como dice el nuevo cuento, de que es el lobo. Pero para poder redondear la idea, Adelina, lo más posible es que usted encuentre que si es necesario convocar a una segunda vuelta, que dicho sea de paso, en estos días uno de los partidos de oposición pidió que se reformara la Constitución para que se hiciera por mayoría simple en primera vuelta. Pero bajo estas condiciones es imposible reformar la Constitución.
Lo que tienen que hacer el trabajo y hacer la tarea para tratar de ganar en primera vuelta, que ese es el desafío planteado. Ahora, de no suceder así, en una segunda vuelta se prevé que la votación pueda ser mucho más baja y quizás tengamos una presidencia electa por el 16 o el 17% de las personas aptas para votar en nuestro padrón electoral, lo cual implicaría para ese gobierno que, aunque es legal, porque la ley lo establece así, sería un gobierno con una escasa representación y que la gobernanza se le va a hacer bastante difícil y además una legitimidad muy endeble, muy frágil. Eso es lo que sucedería si nos vemos abocados a realizar una segunda vuelta y pues y con participación. Eso es así. ¿Te atreverías a pensar, o a emitir algún juicio sobre una posible alianza? ¿Qué te parece que de verdad, luego de que haya una necesidad de una alianza, se den estas alianzas después de todos estos dimes y diretes y todas estas enemistades y todas estas cosas? Mira, a veces hay alianzas que no se formalizan en los partidos, pero las bases de los partidos, sobre todo de aquellos partidos que queden descartados para ir a una segunda vuelta o que consideren que en primera vuelta deben tomar una actitud de voto útil, un voto que realmente tenga las posibilidades de llevar a un candidato al triunfo, pues son impredecibles. Y yo creo más en la actitud del voto útil que en las alianzas. Aquí hay muchos partidos que pueden hacer alianzas y sus seguidores no van a confirmar esas alianzas. ¿Por qué? Porque tienen distanciamientos históricos con los posibles actores de esas alianzas. No voy a mencionar nombres. Interpretado como una traición, entonces, a todo lo que yo he trabajado como parte de la base de un partido específico. Bueno, Daniel, te dejo 2 minutos para cerrar el programa porque se nos ha acabado el tiempo, pero... Bueno, eso es mucho. Yo no necesito tanto. Yo quiero... Tú ganas en primera vuelta y de una vez. Sí, yo soy muy sucinto en mis explicaciones, pero yo quiero, antes de que finalicemos, exhortar a los dominicanos y las dominicanas que deben, a partir de esta primera fase de el retorno, el acercamiento a la cotidianidad, deben de tomar todas las medidas de precaución para garantizarse su salud. El Estado no puede asignarle un policía a cada ciudadano para que utilice mascarilla, utilice guantes, tome las medidas de higiene como son cuando usted llega a su casa y antes de salir, bañarse bien, lavarse las manos con mucho jabón. Eso debe convertirse en un acto reflejo, lavarse las manos de manera constante, aunque usted esté utilizando guantes. Y mucho cuidado con tocar alimentos con los guantes puestos, como me encontré yo en estos días en un lugar donde había una persona que con los mismos guantes que tenía de látex, de protección, estaba tocando alimentos que iba a ingerir. No, usted tiene que tomar todas las medidas, el distanciamiento, eso es una clave vital, el distanciamiento. Hoy en día hay que tratar de tener distanciamiento hasta con su propia familia dentro del hogar. Los cariños, las emotividades están en este momento convertidas en amenazas. Y todos debemos estar alerta de cómo marcha nuestra salud, estar pendiente de cualquier síntoma extraño que pueda comprometer el sistema respiratorio. Del coronavirus todavía conocemos muy poco. Es un patógeno que no tiene apenas más que unos 6 meses que se conoce y ha desbordado toda la capacidad de la ciencia a nivel global. Entonces, como estamos enfrentados
frente a un enemigo que tiene una alta letalidad, pero sobre todo una gran capacidad para extenderse, para expandirse, porque eso sí es uno de las grandes preocupaciones. Usted debe sentirse amenazado constantemente, sin asumir ninguna conducta extraña. Yo recomiendo algo que dijo una doctora italiana que estuvo en el frente del sistema de salud de Italia cuando la curva ascendía hacia la meseta en Italia. Usted debe presumir que usted está infectado, entonces su deber es proteger a los demás. Y usted debe asumir que los demás están infectados, entonces su deber es protegerse. Muchas gracias, Adelina, y muchas gracias al distinguido público que sigue tu programa. Muchísimas gracias a ti y sobre todo, Daniel, tomar en cuenta todos los consejos que dimos anteriormente en torno al uso correcto de las mascarillas. Mira, estaremos hablando contigo próximamente a ver cómo siguen nuestras, voy a cambiar la palabra ahora, nuestras clarividencias en torno a lo que está pasando y tomando en cuenta que lo que estamos haciendo es tratando de aportar al pueblo dominicano. Daniel, gracias por compartir. Gracias. Y así acabamos por el día de hoy esta entrega. Esperamos que la hayan disfrutado y sobre todo que haya sido buena para su vida espiritual, para su vida moral, para su vida física, para su vida como un ciudadano. Lo que queremos es agradarles, lo que queremos es ayudarles, educarles y sobre todo acompañarlos en estos momentos difíciles. Nosotros les queremos mucho. Nos vemos en una próxima entrega. Ya ves.